Se llama Entendiendo el concepto TIME, que hemos aprendido los últimos 10 años. Es 2014, entonces es como una recopilación o unos puntos adicionales que podemos estar aplicando en cuanto al tema que vimos anterior. En cuanto al desbridamiento, nos hace la observación este artículo que se recomienda que sea de mantenimiento, se realice siempre si la herida no muestra evidencia de cierre, incluso si el hecho de la herida se ve clínicamente saludable. Estar haciendo desbridamientos de mantenimiento, ya sea del borde, ya sea de los pequeños zonas de desfacelo que se te van generando, o necrosis, irlos debridando. O puede ser que el desbridamiento únicamente sea con un tipo surfactante, como es el Prontosan, pero lo mantengas ese tipo de desbridamiento. Antes de iniciar cualquier procedimiento de tipo de desbridamiento, explicar al paciente el procedimiento y que él esté de acuerdo, obtener un consentimiento informado, y era algo que lo anterior del TIME no lo traía. Entonces ese artículo nos dice: obtén un consentimiento informado y guárdalo en tu expediente, porque si resulta que en ese momento no había una condición vascular de tipo arterial, y si el paciente por algún motivo de aterosclerosis o alguna situación hace necrosis y que coincida con el desbridamiento, puede decirte: pues yo no te autoricé. Se pueden confundir las cosas, aunque el evento no haya sido tu culpa o no haya sido tu responsabilidad. Entonces mejor que quede entendido y que te autorice, y esto siempre guardarlo para cualquier proceso legal que quieran emprender en tu contra. Dicen que mientras los mantengas de tu lado a los pacientes, les expliques todo, no vas a tener muchos problemas legales. El problema legal es cuando se generan esos roces y tú te pones a la mejor al tú por tú con él. O sea, siempre tratarlos por el lado de que las cosas en paz, ellos bien explicados. No faltará el que de verdad es rejego y problemático, pero hasta esos tienes que aprender a lidiar, porque eso te va a quitar muchos problemas. El que te des un poquito más de tiempo para convencerlos, para tranquilizarlos, para explicarles, todo eso es tiempo que le tienes que invertir para que no te dé problemas, porque siempre falta el familiar más difícil, que no puedes darte el lujo de caer en provocaciones y ponerte, porque te va a generar problemas. Por cualquier situación que no le gusta, no le parezca, te va a generar problemas. Lo peor que te puede pasar, lo mejor o peor, no sé, es que te abandone la particular, y la otra es que no te abandone, pero que al ratito le disguste algo. Podemos ser los mejores amigos, pero en el momento que no les guste algo, entonces te dan la vuelta, y eso te limita. Tiene que ser estructurado, que de verdad te defienda ante una situación grave. Trae otros consejos fundamentales, como es el medio ambiente. Si va a ser en casa, siempre tiene que ser una habitación adecuada, privada, con adecuadas instalaciones de iluminación, y que tengas capacidad de posicionar, que sea una zona cómoda para quien lo va a realizar, porque de eso también depende mucho el éxito. Si tú estás incómodo, si estás todo agachado y vas a durar 1 hora, o sea, ya dices, pues ya así como quedó. Pero si estás sentado y te tomas el tiempo y tienes todas estas condiciones, pues hasta mejor le va a ir al paciente la técnica. Tienes que estar cómodo tú. Y si no puedes hacerlo ahí, pues llévatelo a un lugar donde se pueda realizar. Luego nos andamos contorsionando todos para poder hacer los procedimientos. Puertas y ventanas cerradas para prevenir contaminación cruzada. Contar con equipo básico, por ejemplo, bisturís, pinzas de Adson, curetas o legras, tijeras cortantes para tejido, y les digo, todo eso tiene que ser completamente estéril, individual por paciente. Esto sería lo ideal, ¿no? Que trabajáramos en estas áreas. No siempre es así, pero bueno, sí podemos buscar un poquito de comodidad para nosotros que hacemos el procedimiento.
De la inspección de la herida dice que realizas una inspección exhaustiva de la herida en cada curación. Te enfoques su atención en el material de la herida que debe de ser removido, no perderlo de vista. Por ejemplo, aquí podríamos decir, bueno, pues ya casi está 100% granular, retira también esto, retira esto, ve qué zonas, puedes seguir debridando, puedes seguir quitando. Acá pues no había duda, ¿no? Todo esto necrótico. Asegúrese de que no existen estructuras tales como ligamentos o vasos sanguíneos dentro del tejido que vas a remover. Considerar la condición del paciente de la herida, además de la meta del tratamiento, que era algo que sí manejaba el otro artículo, ver hacia dónde vamos, si es razonable o no hacer desbridamientos extensos. Y asegurarse que el desbridamiento elegido es el ideal para remover el volumen que quieres de material, si no, pues otra opción. Si te equivocas, después es más vergonzoso decirle, ¿sabe qué? Ya me tardé mucho, mejor vámonos al quirúrgico, cuando desde una inicial podías verle ofrecido esa parte. Algo muy importante para el desbridamiento es que sea de tu competencia, que tengas la habilidad y tengas el entrenamiento. Eso es básico. La mejor la habilidad y el entrenamiento pues lo vas a ir tomando conforme vayas haciendo las cosas. Pero si no es de tu competencia, no es de tu competencia y tiene que haber algún profesional que lo realice y sea experto y mejor para el paciente. Porque por ganarte unos pesos, al rato se te complica el paciente y mejor las cosas bien, te va mejor. Lo que te toca, con lo que te toca, te va bien, si lo haces bien. También dice que el uso de la terapia intensiva se aplica a la herida vía una espuma o gasa sellada, facilitando el drenaje del fluido de la herida, reduce el edema y la biocarga de microorganismos mientras aumenta la perfusión de la herida. Esto lo podemos lograr con el cambio de apósitos. Hay apósito que viene acompañado de plata para la reducción de esa biocarga de microorganismos. Aquí dice, bueno, que los avances han demostrado que se puede hacer también debridamiento con la terapia de presión negativa. Les decía yo, a lo mejor no tienes el mejor lecho para la terapia de presión negativa, pero hay estudios que demuestran que lo puedes poner aún cuando tengas zonas de esfacelo y de necrosis, y eso va a facilitar la remoción. Si te urge ponerlo, o si no tienes otra opción, o si tienes la opción ya ahí, no puedes ponerlo y en la siguiente cura, en el siguiente recambio, continuar con el debridamiento. No es que tengas que tenerlo 100% granular para usar la terapia de presión negativa. Se ha demostrado que lo puedes usar con un poquito de tejido necrótico. También habla de todos los tipos de desbridamiento, pero suma uno, que es el químico. Este desbridamiento es a base de antisépticos como clorexidina, yodopovidona, plata, biguanidas, y agentes más antiguos como son el peróxido de hidrógeno y hipoclorito de sodio. Pueden ser dolorosos y pueden tener efectos tóxicos sobre el tejido, pero también pueden ser útiles en periodos de corto tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé si conozcan o han escuchado la solución de Dacrin. Esa solución es compuesta de hipoclorito de sodio, que es el cloro pues como tal, pero viene a una concentración muy baja. Las soluciones, muchas de las soluciones hiperoxigenadas también tienen cierto contenido de hipoclorito de sodio. Entonces esas se pueden utilizar para hacer este tipo de desbridamiento. La biguanida que maneja ahí pues es el Prontosan. Las clorexidinas también hay concentraciones del 2% o menos, del 0.5, para manejo de heridas. Entonces este desbridamiento lo podemos estar utilizando y se puede estar utilizando en cada cura. El Prontosan, por ejemplo, lo colocamos ya una vez que hicimos la limpieza de la herida y lo podemos dejar actuar con una gasa en el lecho de la herida, la gasa bien húmeda, y colocarlo en el lecho de la herida. Ese sería un tipo de desbridamiento químico. Y ya lo trae nuevo. En cuanto a la limpieza de la herida, aquí se los traduzco porque vienen muchas letras. No se ha demostrado, salud, en estudios
¿Qué es lo ideal para la herida, para la limpieza de la herida? Si es la solución fisiológica, si es la solución, el agua purificada, si es el agua inyectable o si es el agua de la llave. No hay ninguno que te garantice que le va mejor a la herida, no lo hay, no está demostrado ninguno. Sin embargo, sí nos dice que si vas a utilizar agua, porque así te lo marcan los artículos, que utilices agua potable, que incluso el agua potable le va mejor al paciente para la cicatrización, pero agua potable, las características del agua, tiene que tener todas las características del agua potable, que les digo yo, aquí en México difícilmente las puedes garantizar. Entonces, a eso va tanta letra aquí. Y pues que las soluciones citotóxicas para la herida carecen de poco evidencia. Por ejemplo, pues el isodine ya no son soluciones que se tengan que utilizar, a menos que sea una situación aguda, que necesites retirar tejido muy contaminado, entonces pues sí las puedes tallar y puedes utilizar eso. En cuanto a la infección, ¿cómo? O sea, la combinación que... Sí los puedes utilizar, pero te digo, por ejemplo, para el caso que traía, abrasiones que en el momento necesitas retirar el tejido, los objetos que trae ahí entre arenas, entre tierra, entonces sí los puedes utilizar y tallar, pero serían como las únicas indicaciones y no son citotóxicos. En cuanto a la infección e inflamación, nos trae una guía simplificada en donde los signos generales para infección serían malestar general y pérdida del apetito. Y los signos locales de la herida serían aumento del exudado, retraso de la cicatrización, nuevas áreas de ulceración, puede ser que estén a la par o al lado de las heridas, o puede ser que si la tenía con una úlcera sacra, de pronto aparece una en el talón y de pronto ya tiene otra en la cabeza. Formación de bolsas en la base de la herida, estas bolsas son clásicas, tocas el tejido y por ejemplo con un hisopo tocas el tejido y el hisopo se te va sobre el tejido cuando tendría que ser tejido firme y no es un tejido que, así como lo dice aquí, son bolsas completamente como llenas de edema, y cuando las tocas se rompen y se va el hisopo. Puede ser que tengas punteo epitelial, zonitas alrededor, dolor o molestias inesperadas del paciente, tejido de granulación friable. Este tejido de granulación es un tejido brilloso que te sangra fácilmente, apenas lo tocas o con la misma solución al irrigar la herida, sangra, se ve brilloso o se ve hipergranular. No se ve una granulación estable, no crecida, sino se ve aumentada, hasta te sale de los bordes de la herida. Tienes cambios de coloración en el hecho de la herida, de tenerla granular, de pronto tienes zonitas necróticas, zonitas esfaceladas. Cambios así muy, muy evidentes de la herida y que no los tenías, o tienes formación de abscesos. Abscesos, los tienes que buscar porque de pronto ya empiezas a ver la pus que te empieza a escurrir en la herida y es un absceso, o mal olor. Esos serían signos locales de la herida que te indican que esa herida pues está infectada. En pacientes inmunosuprimidos o desnutridos o con comorbilidades, los signos de infección pueden ser muy sutiles. Un aumento de dolor del tamaño, sobre todo en úlceras crónicas, son dos predictores más útiles. Y el paciente inmediatamente te lo dice, y como ellos son muy sensibles a esta parte del dolor, te lo dicen, ya me empezó a doler más. Y como que ellos te lo dicen, como que la veo más grande. Y si al medirla, al tocar la profundidad, tiene estos cambios y ya no necesita tener todos los puntos anteriores que vimos. En cuanto al biofilm, nos vuelve a mencionar que es una comunidad microbiana compleja que consiste en bacterias embebidas. Aquí, para manejar el biofilm, o sea, tú tendrías que garantizar llegar en este momento en que está la bacteria como abierta, porque en cuanto se encapsula ya no la puedes, le pongas lo que le pongas,
no le va a entrar. Entonces tendríamos que nosotros como coincidir en este momento en que está la bacteria abierta para nosotros poderla tratar. Y nos dice que hay algunas estrategias para esta eliminación. Para remover la biopelícula es la desorganización física, que inicialmente talles la herida crónica. Esa sería una alternativa. Otra, desbridamiento regular para reducir el potencial de la biopelícula. Esta desorganización física se refiere a desbridamiento, porque acá viene el lavado físico vigoroso. Y este desbridamiento regular para reducir el potencial es el desbridamiento con soluciones, que le pongas ahí alguna solución como es clorexidina directamente para que estés removiendo en cada cura la biopelícula. Y para prevenirla, la removiste y a los minutos esa herida otra vez tiene biofilm. No hay una garantía, o sea, lo tienes que estar tratando continuamente en heridas crónicas. Para prevenir la reconstitución, uso racional de los apósitos para prevenir mayor contaminación de la herida, uso de antimicrobianos de amplio espectro, que puede ser plata, yodo, miel y biguanidas. La miel tiene que ser como tal en apósitos, porque a mí no me garantiza que la miel que trae la paciente en una botella o le venden sea una miel que yo pueda utilizar. Hay hasta incluso una colonia de abejas que son las que producen la miel que va para la herida. No todas las abejas producen pues la miel requerida. Cambiar a un antimicrobiano diferente si no hay progreso. Entonces estaba utilizando Prontosan, luego cambio, si no veo progreso, a lo mejor a clorexidina, a lo mejor a un adipoclorito de sodio, pero siempre y cuando pues tenga concentraciones bajas. Y dicen que la biguanida se cree que son efectivos en desorganizar debido a su componente como surfactante, porque ellas sí garantizan descomponer el biofilm. El uso de antibióticos tópicos no se recomienda, ya que aumenta más la inducción de resistencia y alergia. Ya vimos qué casos sí lo podemos... estos son antibióticos tópicos como cuál puede ser, como la que me mencionaste, ¿cómo? El furacin, gentamicina, ajá, todos esos no están, en la rifocina, el spray, sí, todos esos no se recomiendan. Los apósitos antisépticos tópicos, que sí son como tales, como la plata o el yodo, se recomiendan para prevenir infecciones en los pacientes que tenemos riesgo. O sea, no necesitas tenerlo necesariamente infectado, pero por ejemplo el que veíamos paciente inmunocomprometido, pues sí lo puedes considerar en riesgo. O el bebé que les decía yo, por la zona de la lesión y el riesgo que podría tener una infección meningia, pues ahí sí considero tratarlo con antisépticos. Tratamientos de infecciones localizadas, tratamiento local de infección sumado al tratamiento sistémico en caso de infección local diseminada o generalizada. Por una parte el antibiótico y por la otra el tratamiento local. Los apósitos antisépticos, por regla, no te dice la justificación, pero por regla de las 2 semanas dice que los tenemos que dejar por lo menos 14 días. Entonces inicias tu tratamiento contra la infección, a lo mejor ya no ves signos, pero ahí te dice que los mantengas por lo menos ese tiempo. El uso de antisépticos debe considerarse en pacientes de alto riesgo y descontinuar después de los 14 días y ya ves que se resolvió. El tratamiento empírico de amplio espectro puede iniciarse con posterioridad al diagnóstico clínico, pero los tratamientos antibióticos específicos pues hay que esperar a que la sensibilidad sea identificada. En cuanto al equilibrio de la humedad a la M, se desarrollan formas de entender y mejorar el manejo de la humedad de los apósitos. Las terapias de presión negativa remueven y contienen grandes cantidades de exudado. Hay heridas que puedes sacar incluso 3 caníster de 3.000 mililitros y no habría otra manera de tratarlas más que con la terapia de presión negativa.
El borde epitelial, aquí nos dice un parámetro que podemos tener en cuenta para que tú digas va o no va bien la herida. Y nos dice que una reducción de 20 a 40% del área de la herida la tienes que tener en por lo menos 4 semanas de tratamiento, y es un indicador confiable predictivo de cicatrización. Cuando manejamos el caso de úlceras venosas con bota de una, ahí sí inmediatamente tenemos esta reducción a las 4 aplicaciones de bota de una o de vendaje inelástico. Nos tiene que reducir esta cantidad de porcentaje el área de la herida. Si te medía 10 por 5, a lo mejor ya te llega a medir 5 por 2. Y eso puedes tú decir, bueno, ¿voy bien o no voy bien? Si te redujo en 4 semanas ni siquiera un 5%, hay algo que no se está tratando y quizás sea la causa de base o algún descontrol que tenga el paciente. La E también es un recordatorio de la importancia de estar evaluando, ya que hay que sentir que después de cada intervención se debe regresar a la herida como una valoración del cierre de la misma. Es decir, nuevamente te tienes que estar preguntando, diciendo cómo vas a hacer ese cierre, si vas bien o tienes que cambiar algo. Y cada vez que veas el borde, pues tienes que es el recordatorio. La tabla original del TIME apoya esto al sugerir que si la herida no está respondiendo, se debe reevaluar con consideración a otras terapias adyuvantes o correctoras. Porque si te tardas, no sé, 8 meses, 6 meses en hacer eso, a lo mejor en esta reevaluación, cuando estás viendo la E, pues ahí dices, bueno, la cierro con una membrana, bueno, le promuevo la curación cada 10 días, algo para garantizar ese cierre, o terapias adyuvantes. Ahí se refiere a la cámara de oxígeno hiperbárico, la ozonoterapia, incluso acá menciona el someter a los pacientes a meditación, ayudarles a controlar el dolor. Y también estos aspectos psicológicos, dice que pues lo sabemos, no vivir con una herida crónica se vuelve el centro de atención del paciente. Así lo esté terminando o acabando la insuficiencia renal crónica, la diálisis, él ya en ese momento, eso pasa a segundo grado. En primer grado siempre ponen la herida, es su centro de atención, viven y piensan todo el día en la herida, entonces se vuelven pacientes que sufren mucho ansiedad y estrés, y veíamos que es un factor que altera la cicatrización. Entonces se debe de ver todo ese aspecto del paciente. Y te dice que las terapias sugeridas no farmacológicas puedes también utilizarlas como terapia cognitiva conductual, hipnosis, acupuntura, distracción, meditación e incluso la oración, pedirles que oren, y ahí no lo dice el artículo. Nosotros lo que hacemos es pasarlas al psicólogo, porque hay pacientes que... Tenemos una paciente que tiene con nosotros 3 años y no está con nosotros porque ya le hemos cerrado las heridas como en 5 ocasiones, y yo otra vez vuelve a hacer, es más, ni tenemos el diagnóstico de esa paciente. Creo que la traigo en una imagen, no tenemos el diagnóstico y la hemos cerrado, la hemos mandado con todos los angiólogos de aquí y todos dicen es úlcera venosa. Yo mandé el caso con un maestro a León y me dijo, esa úlcera no es venosa, esa es una úlcera típica y hay que ver qué tipo de úlcera. Entonces se le ofreció la opción de irse a ver al doctor, y es un angiólogo, y está gastando más aquí. No la convencemos de que se vaya a una segunda opción, le hemos ofrecido que se vaya con el doctor José Contreras a México, no quiere. Y que nosotros, y que un día la vamos a cerrar, y sí, pues la cerramos, pero de eso no se trata. Le decimos, pues es que no tienes calidad de vida. Le cierran a lo mejor un mes y luego está y vuelven a abrir casi del tamaño de que iniciamos, y en ese cierre nos tardamos a veces 4 meses en volverlas a cerrar, y le digo, estás gastando más psicológicamente. Como esos casos sí nos tiene que apoyar psicología completamente.
Entonces las mandamos a psicología y ellas, aparte de ir con nosotros, pues no podemos cerrarle las puertas, pero sí están yendo con psicología y todavía tratamos de estarla convenciendo de que busque otra opción. Está joven, tiene 38 años. Entonces, pues no, qué calidad de vida. Bueno, hasta ahí, Time. Vamos a entrar a otra forma de que podemos abordar el tratamiento de las heridas o que nos podemos apoyar en el tratamiento de las heridas. Se llama Dominate y cada una de las letras nos va a ir dando un concepto o un plus que podemos estar dando en las heridas. Este Dominate surgió en 2014 en Estados Unidos y es el acrónimo más centrado en la etiología de la lesión. Casi todos van centrados a esa parte. Su autor, el doctor Steve Gall, lo presentó en un simposio en ProMédica de Ohio. Ay, ¿a poco? Ohio. Trata de forma ordenada y descarta y detecta deficiencias en factores concomitantes y su subsecuente control. Aborda el concepto de preparación del hecho de la herida y la valoración de la herida crónica con más amplitud y facilidad entre los conceptos. Time, como herramienta de valoración tisular en lesiones crónicas, se integra a Dominate compartiendo áreas de análisis. El Dominate está más, lo promueven más hacia estudiantes que vas iniciando y no está completamente validado, pero sí es una forma que ya está sonando mucho o que sí te llega a aportar. Entonces son estos 12 parámetros, lo vamos a ir viendo cada uno. La D de desbridamiento, otra D de descarga, E de exudado, M de medicación, M de salud mental, I de infección, N de nutrición, A de insuficiencia arterial, T de técnicas avanzadas y la E de edema. Todos ellos se enfocan para la curación de la herida, donde la educación del paciente es el centro de éxito de la cicatrización cutánea. Pues sí, porque todo en su mayoría tiene que aplicarlo el paciente. Todos estos tratamientos no van solamente enfocados a la herida como el Time, sino ya ve otros aspectos que van sumándose para tratar completamente las patologías del paciente. En cuanto al debridamiento, pues es lo mismo que se maneja en el Time, quitar el tejido no viable, con diferentes métodos, siempre tomando en cuenta la situación del paciente, el objetivo, el tejido de debridar y la destreza del personal que lo va a realizar. Vamos con la O fluidic, es la descarga o presión. La exposición a la presión tanto en los pacientes diabéticos como en las úlceras cutáneas condiciona la respuesta fisiológica y corporal, por lo que se introducen escalas de riesgo para su valoración y prevención. Aquí se refiere mucho a hacer esta descarga en pacientes con pie diabético que puedan tener lesiones en el talón o lesiones más anteriores. Este tipo de descarga en ellos es ideal en los pacientes que tienen úlceras por presión o lesiones por presión. Si no tomas en cuenta la O de descarga, no vas a tener éxito. Puede ser también esta descarga para un tipo de herida en el codo, en donde una paciente encamada, que sea una herida traumática, pero esa la está rozando y rozando y rozando y tiene un trauma repetitivo ahí, entonces también ahí aplica la descarga. Aquí son varias M's: exudado, aportar o reducir según se observe la herida. En cuanto a la malignidad, pues tenerlo en cuenta que puede pasar y que la valoración de ciertas granulaciones anómalas o procesos con cierre retardado, exudados mal gestionados, lo debes de plantear y debes de tomar una biopsia, mandarlo a análisis el tejido, porque puede ser que estés luchando contra una situación de tejido maligno y ese pues no lo vas a cerrar. Y se sospecha de malignidad cuando las heridas tienen más de 6 meses abiertas. Y no con eso quiero decir que a todas las de 6 meses le vas a tomar biopsia, pero sí, si no te está cerrando y si no muestra mejoría, sí es una opción la biopsia. ¿Sobre el 2 está nada más?
Ajá. Tuve una pacientita que tuvo una lesión aquí en el codo, supuestamente le había picado algo, pero ya tenía 4 meses y no me sanaba, y mejoraba, o sea, mordedura de araña o famosos sarcomas y cosas de esas, pues sana, ¿no? Pero en ella no sanaba. Entonces sí le mandó a hacer una biopsia y fue una cuestión, no fue maligna, pero sí dermatológica de esas bien raras, ¿no? Sí. Entonces, la mandó con el dermatólogo. Sí, luego también te mandan unas ciertas heridas, ay, que son, pero no me acuerdo ese tipo de cáncer, carcinoma, ¿qué? Pero son típicas en los dedos de las manos y te las mandan y desde que las ves dices, pues no, o sea, ¿cómo se hizo esa herida? ¿Cuál fue el proceso? ¿Fue presión? ¿Fue traumática? ¿Fue facticia o qué fue? Y si no tienes el origen, pues también no corresponde a que esa herida se haya hecho ahí de pronto de la nada. Si, como dice el doctor, no tuvo a lo mejor una picadura de un insecto o algo, desde allí empiezas a sospechar malignidad. Otra que veamos también en la M es la medicación. La polimedicación dificulta las valoraciones generales y específicas en procesos cicatrizales y los fármacos pues van a influir en todo las fases de cicatrización. Y creo que para nosotros ahí también va mucho. Yo estoy haciendo una campaña de que no tomemos tantos analgésicos o antiinflamatorios o esteroides, porque a la larga te van a dar procesos en tu piel que no van a dejar cicatrizar heridas. Y ahorita nosotros en el hospital estamos retomando mucho los desgarros cutáneos. Entonces allí, ahora que estamos más enfocadas a eso, a ese aspecto, para dar las clases hemos tenido que estudiar mucho los medicamentos y ves cómo de verdad ahora que le pregunta uno al paciente o que preguntas a la compañera, cuántas veces tomas analgésico en la semana, en el mes, y todo eso al ratito te va a traer muchos problemas. Entonces también podemos revisar en los pacientes toda esa polifarmacia y retirarla. Si no la requiere, retirarla, porque les digo, ya se quedan con el diclofenaco que les indicaron hace 5 años, se lo siguen tomando porque sienten dolor y se lo siguen tomando con una constancia. Entonces aquí que revisemos todas esas partes. Ya les había yo dicho que ciertos medicamentos te van a retrasar en tiempo el cierre de las heridas, y que era el metotrexate, esteroides, AINES. En cuanto a la salud mental, las heridas de difícil cicatrización cursan con procesos temporales dilatados de atención y cuidados y por tanto pues crean dependencia, y esto conlleva a un desgaste emocional y tienen que estar tratados con algún psicólogo, incluso a veces con un psiquiatra. En cuanto a infección, inflamación, que es la I, aquí vamos en la 4ª letra, la colonización bacteriana de las lesiones continúa siendo un problema debido a las resistencias a los antimicrobianos. El principal problema encontrado pues es el biofilm bacteriano y que debemos de estar tratándolo constantemente y continuamente en cada curación. La N, la nutrición. El estado nutricional se define como resultado del equilibrio de las necesidades nutricionales y la ingesta de alimentos, detectar y tratar por el especialista, no nosotros. Nosotros podemos sugerirle, pero específicamente, y si queremos tener resultados, tiene que ser la nutrióloga. Aquí la licenciada Ana, yo creo que si ella les va a dar clases en algún momento, ¿verdad? ¿Esta parte? ¿No? ¿No es usted? Ajá. O sea, ahí van a ver esos aspectos, que entre suplementos, complementos, que si el zinc, cuando sí, cuando no, que si varios apoyos que ellos nos dan, pues no los podríamos nosotros indicar. O sea, no puede ser un todólogo. La parte integral y multidisciplinaria es lo que te va a dar el éxito, porque no todas las heridas son tan fáciles como un desgarro cutáneo, tan fáciles como una úlcera por presión pequeña. Hay situaciones en las que eres la última opción para el paciente y que sí tienes que entrar con todo tu equipo, con todo el apoyo necesario, porque si no, ¿qué va a ser del paciente, no? Entonces, la nutrición es indispensable y tiene que ser por el especialista. La A es insuficiencia arterial.
Ahí siempre te tienes que estar apoyando o viendo o explorando la parte arterial de las lesiones que son de miembros inferiores. La técnica de índice, tobillo, brazo nos ayudará a diferenciar esta situación arterial de venosa. En muchas ocasiones tienes la duda qué componente tiene, si es arterial o es venoso. Entonces este parámetro o esta técnica te puede ayudar a diferenciar. Y hay situaciones también que son mixtas, que tienen ambos componentes. Y si se requiere, pues se tendrá que hacer angiografía vascular o ecografía Doppler. En cuanto a la T de técnicas avanzadas, habla del desbridamiento selectivo biológico, que son la utilización de larvas, que es lo nuevo, la terapia hiperbárica, la terapia de presión negativa para la granulación, gestión del exudado. También hay terapias de presión negativa ambulatoria, que es la Prevena o es Renasis, no, Pico se llama, Pico en la marca Smith y Prevena en la marca de Bach. Ajá, esas terapias de presión negativa son ambulatorias y es un pequeño como control que traigo aquí, un poquito más grandes, y el paciente se lo lleva portátil. Hay uno que gestiona el mismo apósito, gestiona el exudado, y hay el otro que es Pico gestiona su exudado, y Prevena trae su pequeñito así canister para ahí contener el exudado, y entonces el paciente se puede ir o también se puede quedar en el hospital. Pero eso es cuando las heridas son menos exudativas o que son, como su nombre lo dice, para prevenir dehiscencias o infecciones. Se lo puedes poner sobre ya la herida suturada o sobre heridas abiertas, pero que te generen muy poquito exudado. Esas son otras modalidades. Para la cicatrización, pues que hay otras técnicas, como es la ingeniería genética de tejidos. Hay ya piel humana que te la venden por centímetro cuadrado. Un pedacito de 6x7 está como en 100,000 pesos. Piel humana de cadáver. Y te la mandan de Estados Unidos, ahí está el centro. Y pues esa sí te pega, porque te pega, yo creo, si tienes bien trabajado el hecho de la herida. Y si hay quien se lo pueda comprar, si no, no existirían los laboratorios, ¿no? Hay factores de crecimiento, uso de plasma rico en plaquetas. Dice que estos todavía están en estudio. Hay quienes ya los utilizan. En cuanto a la última, el edema. Estas son las Comprilan, las de BCN. Son como intermedias, pues, en cuanto al precio, pero estas sí te garantizan los milímetros de mercurio que tú requieres. La terapia compresiva es el tratamiento evidenciado con nivel 1A y grado de evidencia A por organizaciones como la Asociación Europea de Manejo de Heridas en caso de en presencia de edema. Y el nivel de compresión pues va a depender, como habíamos dicho, del estado vascular de nuestro paciente y sobre todo de la cantidad de compresión que tolere. No vas a someter a un paciente que ni puede ni la tolere a que a fuerzas lo va a utilizar. Esto tiene que ser gradual y convencerlo. Si una hora lo usa en el día, déjaselo una hora. Al día siguiente quizá pueda ser 2 horas. Y ponérselo al inicio del día, en la mañana, porque si se lo quieres poner en la tarde, ya tiene el edema y ya no te lo va a tolerar. Entonces, iniciando el día, lo que aguante, lo que tolere, y tiene que ser graduado. Hay diferentes tipos de sistemas, multicapas, y que han demostrado el éxito de la cicatrización en las heridas que son de etiología venosa. Entonces, por una parte el edema y por otra parte tratar las etiologías venosas tiene que ser, el éxito es 100% la compresión. No, para tratar el edema puede ser también en superiores, donde lo tengas. Y aquí en superiores, pues es quizá más seguro que en inferiores, porque en inferiores sí tienes mucho que evaluar el estado vascular, y a lo mejor en una mano no tanto. Es raro que tengan ahí. Edema, o sea, cuando llegan en algunos, que llegan como sapos, ajá, los pies con dedos negros.
quiere utilizarla, Sí lo puedes utilizar, pero a mí lo que me ha pasado es que me macera. Como el algodón concentra el exudado, y lo deja ahí, cuando lo quito está macerada toda la piel, está con mucha humedad. Entonces si lo utiliza únicamente con el vendaje elástico, pues sí, el exudado por lo menos sale o se vaporiza y ya no le genera tanta maceración. Pero sí, pues sí, la compresión para el edema, quizá a lo mejor cuando tenga menos exudado. Y sí, para comodidad en pacientes que a lo mejor ya no puedes hacer nada y que tengan necrosis, sí es comodidad para ellos. ¿Puede regresar? Sí. Porque, por ejemplo, hay que tomar mucho en consideración que en los casos donde llega una lesión, lógicamente, si no estás capacitado, tienes que derivarla a la hospital, ¿no? Pensar en el síndrome compartimental, ¿sí? O sea, cuando el edema es tanto que propiamente el edema empieza a compromete la circulación arterial y empieza a haber compromiso neurovascular distal. Entonces, pues sí son manejos del edema que tienen que ser más agresivos, tienen que ser desde el vendaje de Young con elevación continua hasta pues, el hecho de hacer fasiotomías o escarectomías, sí, para que se libere presión y no se te vaya a dañar la circulación distal. Sí, y si tienes dudas, como dice el doctor, mejor derivarlo, mejor o alguien que te apoye, porque hacen esos síndromes a veces hasta. Yo tuve una paciente que por una férula y le manejaron un vendaje compresivo y hizo un síndrome compartimental y tuvieron que, cuando quitaste, o sea, decían, eso no es posible que haya sido de la férula como tal, traía una lesión en el tobillo, pero estaba como de 30x20. Cuando se le quitó el vendaje, o sea, el vendaje le produjo presión y le produjo el síndrome compartimental. Y el manejo, por ejemplo, en estos casos de las úlceras crónicas, el manejo complementario con medidas de higiene venosa. Sí, eso lo van a ver en el módulo, en el módulo del doctor Garza, porque sí es todo un tratamiento integral de los pacientes, desde los venotónicos, la compresión, el ejercicio físico y los ejercicios de higiene venosa, que son muy diferentes. Se tienen que dar sus masajes, elevar sus pies, hacer ejercicios de punta, de talón, caminar con punta. Todo eso pues sí es integral al manejo de la compresión. Ahora, si el paciente también no hace ejercicio y no tonifica la bomba muscular que tenemos en la pantorrilla, también es fracaso. Esas son muchas cosas para tratar una sola patología. Y entonces, pues, eso sería. Les decía yo esto, que ayuda a recién graduados y profesionales no habituados a mantener un orden correcto en la actuación. Cada una de las letritas pues nos va dando qué más podemos agregar a ciertas heridas o en qué más nos tenemos que estar revisando. Aporta visión preventiva, rehabilitadora, y es una herramienta que redunda la visión holística del profesional, porque pareciera que sí lo trata todo, y el Time pues es muy simple, solamente céntrate ahí en esa herida y ya. Y entonces esto integra más terapias. Faltan estudios clínicos sobre eficacia del uso para su aplicabilidad. Pero sí nos puede ayudar mucho. La bibliografía. Y ya nada más les voy a pasar, y aquí no viene, el de el otro artículo, de 10 a 10 años del Time.